Camila Castillo, soy estudiante del 11º trimestre de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad les hablaré de un tema sumamente importante para el derecho procesal penal, el cual se trata de los procedimientos especiales en materia penal. Mientras que en el procedimiento ordinario se puede advertir una fase preparatoria, una intermedia, una de juicio, una impugnación y otras de ejecución, los procedimientos especiales se caracterizan por la supresión de una o varias de estas fases, o por establecer alguna modalidad en cuanto a su desarrollo. Entre ellos tenemos el procedimiento para el juzgamiento de delitos menos graves. El procedimiento para el juzgamiento de delitos menos graves es aplicable a las personas que hayan cometido delitos que en su límite máximo no excedan de 8 años de privación de libertad, siendo beneficioso al contar de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, a las cuales puede acogerse el imputado. Este procedimiento persigue el juzgamiento en libertad del imputado y a su vez que sea expedito. Fueron excluidos de este juicio, independientemente de la pena, los siguientes delitos: el homicidio intencional, la violación, delitos que atenten contra la libertad, seguridad e integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes, secuestros, corrupción, delitos contra la propiedad pública y la administración estatal, tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con múltiples víctimas, delincuencia organizada, violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, delitos contra la independencia, de seguridad nacional y crímenes de guerra. El procedimiento comienza sin distinción del procedimiento ordinario a través de una denuncia ante el órgano policial o ante el Ministerio Público, o por parte de querella de oficio. Si iniciara la investigación del fiscal del Ministerio Público, considerará que existen elementos de convicción contra el investigado. Solicitará su imputación formal y se realizará en las 48 horas después de que conste la situación del imputado, el cual deberá comparecer con su defensor, tal como lo establece el artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal. En esta llamada a la audiencia, el imputado del Ministerio Público formalmente le informa al ciudadano que está siendo investigado por los hechos tipificados en la ley como delitos, atribuyéndole la comisión del hecho punible como autor o partícipe, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su comisión, conjuntamente con los elementos de convicción que le relacionan con la investigación, a la tipificación del hecho encuadrado en una norma y a solicitud de una medida cautelar sustantiva a la libertad de ser necesaria la sujeción del proceso. Correspondería a partir de esta la etapa de denominación del imputado a la persona a quien le recae el proceso. El juez debe interponer al imputado de las formas alternativas de la prosecución del proceso, las cuales son de suspensión condicional de los procesos, los acuerdos reparatorios y el principio de oportunidad. Es importante señalar que de esta primera audiencia de imputación puede el procesado acogerse a estas medidas alternativas. En relación a la suspensión condicional del proceso, el imputado podrá solicitarla de manera voluntaria en el mismo acto, la cual consiste en aceptación de los hechos que se le imputan y el ofrecimiento de la reparación social, la asignación de será un trabajo comunitario en un tiempo que no puede ser menor de 3 meses ni mayor a 8. Como misión social, un consejo comunal donde las funciones de vigilancia y fiel cumplimiento de esta sanción la harán las comunidades, permitiéndole al imputado que haya cometido un delito menor pueda reeducarse y a la sociedad. La participación ciudadana en la administración de justicia como el control social, la misma está regulada en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal. La suspensión condicional del proceso podrá acordarse desde la fase preparatoria siempre que sea procedente y el imputado o imputada en la oportunidad de la audiencia de presentación lo haya solicitado y acepte previamente el hecho que se le atribuya a la imputación fiscal. A esta solicitud, el imputado o imputada deberá acompañar a la oferta de reparación social que consistirá en la participación de trabajos comunitarios, el compromiso de someterse a las condiciones que fije el juez de la instancia municipal. También debe celebrarse una audiencia preliminar que requerirá que el imputado o imputada en dicha audiencia, una vez admitida la acusación fiscal, admita los hechos de objeto de la misma. El lugar donde se cumplirá el imputado su trabajo comunitario le corresponderá al juez fijarlo, cuidando que no interfieran las actividades laborales que éste desarrolle como medio de sustento económico y tomando en cuenta las habilidades o destrezas del proceso. Una vez cumplida la sanción verificada por el tribunal, el juez municipal deberá dictar sentencia de sobreseimiento. El principio de oportunidad es la segunda alternativa de prosecución de un proceso.
es una potestad conferida al fiscal del Ministerio Público de no ejercer su acción penal contra los ciudadanos que hayan cometido algún hecho por su insignificancia o poca frecuencia no afecte gravemente al interés público o, por contrario, cuando la participación del imputado en la perpetración del hecho se estime de menor relevancia, salvo que sea funcionario público en el ejercicio de sus funciones, cuando en los delitos culposos el imputado haya sufrido consecuencias del daño o hecho físico, moral o grave que se torne la aplicación de una pena, cuando la pena o medida de seguridad puede interponerse por el hecho o la infracción de cuya persecución. La pena o medida de seguridad ya puesta o la que se debe esperar por los restantes del hecho o infracciones, o la que se le impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero. El principio de oportunidad se encuentra enmarcado en el artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal en el procedimiento de los delitos menos graves, pero sus condiciones del mismo artículo remite al 37 en lo relativo a las normas del procedimiento ordinario, y su finalidad es concentrar los recursos efectivos para investigar y sancionar los delitos de mayor impacto y relevancia a la sociedad. Al respecto de las fórmulas alternativas, la prosecución del proceso, se hace necesario destacar que es de fiel cumplimiento de cada medida acarreará la extinción de la acción penal. El segundo procedimiento importante a tratar en mi exposición es el procedimiento por admisión de los hechos, el cual consiste en la admisión por el imputado de los hechos que se le son imputables con el fin de aplicar de inmediato la pena que corresponde y reducir la pena de 1/3 a la mitad, respectivamente, ya que dicha reducción dependerá de las circunstancias del reconocimiento y la admisión de los hechos. El juez debe informar al imputado del procedimiento para la admisión de los hechos y darle la palabra. El imputado podrá solicitar la aplicación de este procedimiento, para lo cual admitirá los hechos que le son objeto de todo procedimiento y solicitará ante el tribunal que le imponga sin demora la sanción correspondiente. En este caso, un juez puede reducir la pena de un delito de la tercera parte de la pena que debe interponerse a la mitad. Puede cambiar el nivel jurídico del delito, tener en cuenta todas las circunstancias y puede tener en cuenta los bienes jurídicos afectados, la sociedad y el daño causado y motivación suficiente para dicha declaración. Por los delitos que impliquen la violencia contra personas cuya pena máxima supere los 8 años, y por los delitos de homicidio doloso, violación, delitos que atenten contra la libertad, integridad e integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes, secuestros, delitos de corrupción, delitos con daño grave a la propiedad pública y a la administración pública, tráfico grave de drogas, el blanqueo de capitales contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con víctimas múltiples, delincuencia organizada, violación grave de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra. El juez podrá decidir solo hasta 1/3 y para reducir la sanción aplicable. Como tercer procedimiento tenemos el procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad, el cual en primer lugar puede pretender castigar a la persona que comete una conducta punible con independencia de su capacidad mental. En segundo lugar, trata de apartar de la sociedad a la persona que representa algún tipo de peligro para evitar que éste reincida y cometa la misma conducta o incluso en mayor grado. Y en su representante legal, indemnizando a la víctima. En conclusión, antes era imposible hablar de los procesos penales contra personas que no son responsables porque la imputabilidad es de defensa de responsabilidad penal. Ahora, bajo el Código Orgánico Procesal Penal, tales casos son procesales, enjuiciables y fáciles de ser condenados, no por una pena sino por una sanción. Conviene en medida de seguridad este caso particular. El artículo 410 del Código Orgánico de Procedimiento Penal establece que cuando el Ministerio Público por incompetente considere la mera imposición de una medida de seguridad, es válido ordenar la acción. La solicitud debe incluir la solicitud de la Fiscalía. El objeto de acción es, en primer lugar, sancionar a toda persona que cometa un hecho punible por la ley independientemente de su capacidad mental. En segundo lugar, también tiene como objeto sacar de una sociedad a la persona que se encuentre en riesgo particular para evitar que esa persona reincida a cometer un acto equivalente o más significativo, y finalmente que represente legalmente e indemnice la víctima. Por último, pero no menos importante, tenemos el procedimiento para juzgar las faltas. El procedimiento por faltas
es una forma de juicio sumario, es decir, muy breve, que consiste en que el funcionario tuvo conocimiento o está legalmente obligado a perseguir alguno de los delitos tipificados en el Código Penal y o una ley especial, o que por la ley se formulara inmediatamente ante la solicitud de un juez de instrucción, actuando por unanimidad mediante el escrito que conste la identificación del imputado y su domicilio o residencia, una descripción resumida del hecho imputado indicando un lugar y tiempo, la disposición legal que éste considere infringida. También es importante tener en cuenta el señalamiento de los datos que sean pertinentes para un juzgamiento agregado, los documentos y objetos que se entreguen al infractor o que se infractuaron. También es importante la identificación y firma del solicitante. El funcionario que actúa puede ser un fiscal, también puede ser un gobernador, el jefe de Estado Civil o un ingeniero municipal o funcionario de salud. También el encargado de enjuiciar ciertas disputas por la ley, el mismo funcionario o actuante de una persona jurídica con el auxilio del policía, cita la presentación del juzgado y el plazo que debe comparecer. Una vez que el presunto autor del delito es puesto a disposición del juez de instrucción, se le indica si se declarará culpable o si solicitará o no una audiencia oral para aclarar la situación. Si el infractor ha admitido la culpabilidad y requiere alguna otra acción, el tribunal dictará inmediatamente la decisión correspondiente. Pero si el imputado solicita la audiencia oral, el juez fijará inmediatamente la fecha del juicio para que sean llamados a actuar el imputado y el demandado. Asimismo, en la misma ley dará órdenes necesarias para argumentar los medios de prueba por los cuales la producción depende del poder público. El día del juicio, las partes acuden a la audiencia con todas las pruebas que pretendan presentar y el imputado puede ser defendido si así lo desea por un abogado y este no es obligatorio. El tribunal oirá brevemente las partes que comparezcan y valorará los elementos de condena dictados, absueltos o condenados según el caso. Si no se impugnan las pruebas, el tribunal decide sobre la base de pruebas adjuntas a la demanda. Si nadie asiste, tomará una decisión inmediatamente. Para las decisiones tomadas en este tipo de acción no hay apelación. Sin nada más que agregar, me despido. Esta ha sido toda mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.